Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de nuevo. Hoy nos encontramos con don Juan Jesús Batanero Gil. Correcto. Correcto. Es natural de Trillo y tengo la gran suerte y el gran honor de decir que ha sido mi profesor de Historia y Geografía en EGB. Y hoy nos va a poner en antecedentes de un municipio en el que estamos, que es Trillo. ¿Dónde nos encontramos, don Juan Jesús? Trillo, provincia de Guadalajara, un pueblo que por la gracia de Dios se situó y muy bien situado, como después podremos demostrar. Muy bien. Y quiero decir, ¿dónde está geográficamente? ¿A cuánto distancia estamos de Madrid para la gente que nos ve? Situaciones 130 o 35 kilómetros respecto a Madrid y unos 70-75 respecto a Guadalajara. Es un municipio que para la gente que vivimos aquí en el centro es muy conocido, aparte por ser parte central de la Alcarria, de la zona de la comarca de la Alcarria, es por tener la central nuclear de Trillo, pero vamos a descubrir que no solamente lo interesante en este municipio es eso, sino que tiene muchísimos más datos curiosos. Trillo tiene un enclave que yo entiendo que puede ser prodigioso de origen, situado a orillas del río Tajo, que le ha dado vida y que se recrea en ello. Y está situado a unos 12 kilómetros de la cabeza de partido, que es Cifuentes. Entonces tiene unas condiciones, digamos, naturales, totalmente aceptables y diríamos que turísticas. Perfecto. Y quiero que nos pongas en antecedentes un poco cómo era la vida aquí tras la posguerra. Por suerte y gracias de Dios yo nací en la posguerra. Entonces puedo dar fe testimonial, de hecho, que era una sociedad muy humilde, enormemente humilde, que había mucha afinidad, diríase que sin ser familia, había contactos que pudieran ser familiares de ayuda. Puedo contar un ejemplo que yo viví de niño. Había una familia que mi madre la llamaba prima, llamada mi prima Nati, mi prima Lola, que no teníamos ningún contacto real, que bajaban a casa y decían que si teníamos un curusco de pan. Ese es un hecho que era muy corriente en la época de la posguerra en Trillo. Afortunadamente después vino Dios a vernos, se estableció el sanatorio leprológico, que fue una solución, después lo ampliaré, y posteriormente ha venido otra bendición, aunque alguien no lo acepte de tal manera, que es la central nuclear, solución económica para Trillo. Porque aquí en Trillo, para situarnos, a pesar de tener la central nuclear, que está funcionando desde el año 88, no hay gran población, son 1.300 habitantes, pero sí es un municipio con gran riqueza. Otro de los hechos que fue muy importante para el municipio, como ha dicho don Juan Jesús, fue la instauración del Instituto Leprológico, porque aquí la forma de vida, ¿de qué vivía la gente hasta entonces? Exclusivamente agropecuario, en pequeña escala y en condiciones pues muy pobres también. Había o hay una corriente de agua que es el río Cifuentes, que desemboca concretamente en el centro del pueblo, en el río Tajo. Bueno, pues en la orilla derecha del río Cifuentes es una vega ciertamente muy productiva para hortícola. El resto, a nivel rústico, había cereales, pero en poca cantidad y pequeña extensión. Es decir, ciertamente se necesitaba lo que nos vino de hecho a visitar. Un establecimiento, aunque fuese leprológico, para proporcionar jornales, y una central nuclear para proporcionar también mano de obra y jornales. Perfecto. Vamos a hablar un poco, a contextualizar. El Sanatorio Leprológico de Trillo está a las afueras de Trillo. Era en realidad una ciudad, ahora nos lo ampliará un poco más. Se abrió en 1943
y se clausuró. Realmente los últimos enfermos que había allí, que ya no tenían lepra, ya no estaba en activo la enfermedad, fue en torno al 2013. Había 5 internos para 30 trabajadores prácticamente, y ya muchas de las instalaciones que había en la propia ciudad que se construyó estaban en desuso, pues porque no hacía falta. Se sigue conservando un cementerio, por ejemplo, y demás. Pero, ¿qué supuso para el municipio el sanatorio en Trillo? Voy a retrotraerme un poco previo al establecimiento del sanatorio leprológico. En el enclave, a 2 kilómetros aguas arriba de Trillo, había un balneario, el balneario que es famoso de Carlos III, incluso con visitas de jovellanos en aquellos tiempos, que aquello quedó amortizado en la posguerra y posguerra. En esos establecimientos de obra, ahí se habilitó para establecer lo que en principio era el sanatorio leprológico, que por aquellos años que se ha mencionado venían del tipo, incluso creo recordar, hasta los 300 y pico o 400 enfermos. Aquello estaba desbordado al recorrer de los años a nivel de cada vez más, y entonces hubo necesidad de ampliar toda la edificación para el alojamiento en la parte superior a dicho enclave, que está en el soto, que se llama. Allí se hicieron pabellones y tuvo una cantidad enorme de enfermos, con la condición ya de separación de enfermos varones y enfermos mujeres. Aquello supuso para Trillo, en principio, un boom, diríamos que rechazable, pero a medida que pasaron los días y los meses y los años, aquello fue la solución económica de continuidad para Trillo, con jornales, no diríamos que muy bollantes, pero suficientes para compensar la sobrevivencia, con un cerdito en casa y un poco de huerta. Aquello fue la solución. Yo creo que una vez que aquello terminó, creo que hubo un aprovechamiento de esos edificios para algunas asociaciones benéficas. Creo que hubo allí alumnos de algún tipo, pero que aquello no continuó, y actualmente está ocupado por una comunidad religiosa. Y la parte que correspondía al origen del enclave está actualizado, modernizado, con el balneario de Trillo en función. De Carlos III, el balneario Carlos III. Exactamente. Y porque yo supongo que cuando empezó a venir la gente, los leprosos, al principio crearía rechazo entre la población. Hay unas anécdotas que desde la lejanía recuerdo, y es que una ambulancia con los cristales biselados, obviamente el parabrisas no, venía, y antes de llegar al pueblo tocaba la bocina. Sí. Y las señoras que en las puertas de las casas en época propicia estaban haciendo calceta o jugando a las cartas, al toque, al oído de esa bocina, rápidamente se metían a sus casas. Entonces era un acto consecuente a una ignorancia. A medida que el tiempo fue pasando y que hubo ya contacto con la población enferma, hablo de contacto real, no físico, pues entonces se empezó a aceptar de buen grado, y creo que últimamente enfermos, digamos, con capacidad de movilidad venían al pueblo tranquilamente, se comparaban en el pueblo y se iban a su sitio otra vez sin ningún rechazo. O sea que después de un tiempo de aceptación, aquello quedó como si fuéramos ciudadanos todos de una vez y de primera. Sí. No, pues, a los bailes que había en las fiestas de Trillo también acudía algún enfermo y bailaba. Sí. ¿En la ciudad había también plaza de toros? ¿Había cine? No, la plaza de toros en Trillo, que ha sido siempre de obra humana, a base de troncos y de palos, actualmente sí que hay una estable. No, aquello era un hecho, digamos, provisional de in situ en el momento. Sí, bueno, sí, es curioso, la verdad, retrotraernos a esa parte de la historia. Incluso me ha contado que hubo algún matrimonio entre personas enfermas y personas... Sí, de hecho, yo llegué a conocer, creo que el nombre incluso se llamaba Vejines, un matrimonio de enfermo y enferma que tuvieron una criatura
que no, genéticamente no contraía, no tenía la enfermedad. Sí, es curioso. Es curioso. Y hay otra cuestión que también está, y de hecho creo que aún viven, que hay un enfermo casado con una no enferma natural de Trillo. Es curioso. Sí. Y una vez que se instauró esto y posteriormente aquí, nos ha contado también una historia, había cómo la gente podía, porque usted tiene la carrera, bueno, fue profesor durante muchísimo tiempo, ¿había oportunidades reales aquí en la gente para poder estudiar? No, de hecho no, pero también puedo decir con la boca grande que aquí vino Dios a vernos. Allá por los años 1940 y algo, 50, vino destinado a Trillo un maestro, del cual me honro en decir su nombre, José Antonio Pérez Saiz, que fue, digamos, como la luz que alumbró la posibilidad de que en Trillo, personas que no teníamos posibilidades de conseguir un estudio superior o mínimamente medio, consiguió que muchos de los trillanos, e incluso algún no trillano, pudiéramos alcanzar un nivel educativo de profesional educativo u otros. Ya tenía ese maestro, cuando llegó a Trillo, un jalón positivo. 2 alumnos del pueblo procedente anterior de él le acompañaron a Trillo para seguir estudiando con él. Ah, muy bien. De Trillo éramos varios los alumnos que no había económicamente posibilidades, pero gracias a su presencia hoy podemos disfrutar de una carrera consolidada. E incluso algunos alumnos de los pueblos vecinos bajaban en bicicleta o como pudieran para dar clase con ese maestro, que Dios que en gloria tenga. Pues la verdad que fue todo un milagro y un reto en aquella época. Y luego llega el año 88, si mal no recuerda, y se instaura la central nuclear. Pues, ¿qué supuso para esta población? Supuso, diríamos, la prolongación de la suerte que antes tuvo con la instalación del sanatorio electrológico, la continuidad, porque la central nuclear de Trillo, que tenga ciertamente algún malentendido desde alguna ignorancia supina, en Trillo está dando una solución de continuidad con un nivel de vida óptimo, sin presunciones, a todo este vecindario, que también es digno de mención. Porque, ¿cómo se vive aquí en Trillo? ¿Cómo es la calidad de vida? Es humilde, pero, como diríamos, satisfactoria. ¿La mayoría de la gente aquí trabaja en la central nuclear? Yo creo que la mayor parte de la gente trabaja en la central nuclear. Pero sin embargo, o sea, se sigue conservando, que está muy bien, la parte de tradiciones de pueblo. Sí, está conservándose e incluso está, diríamos, perfeccionándose y aumentándose, gracias a que en el Ayuntamiento de Trillo, solvente económicamente, no ponen ninguna pega, es más, son enormemente generosos e innovadores en satisfacer tanto la cultura de Trillo como las fiestas, como todo lo que sea posible para facilitar una vida cómoda a los trillanos e incluso especialmente a los mayores. Especialmente a los mayores. Especialmente a los mayores. ¿Aquí hay comercios, hay bares o cómo se apaña la gente en el día a día? Sí, aquí hay mínimamente comercios de comestibles, hay 2 comercios amplios, holgados, satisfactorios. Hay peluquería, hay dos o tres establecimientos de tipo bar. ¿Y qué más te podría decir? Que luego, muy cerca está también Cifuentes, que hay también un almacén ya general que también soluciona la papeleta. Y luego en verano estos municipios la verdad que triplican la población prácticamente. Yo más que triplica diría se multiplica. Sí. No sabemos si por 3 o por 5 sí, o por 10. Trillo tiene un enclave muy turístico, siempre lo ha tenido. Disfruta, están muy bien conservados. Desde luego la entidad municipal se preocupa mucho de acomodar a los tiempos modernos y para facilitar el turismo también está haciendo lo indecible y todo eso hoy se vive muy bien en Trillo.
O sea que diríamos que además de por sus fiestas, los cuales os invitamos, yo por ejemplo he estado en las Vacas por el Tajo, que son en junio más o menos, invitamos, o cómo le podemos decir a la gente que pudiera venir a vivir a estos sitios, ¿qué les podríamos decir para que se sintieran encantados o con ganas de poder venir a descubrirlo? Bueno, pues que Trillo tiene un ambiente especial, una situación óptima. Y yo diría, una gente agradabilísima y receptiva. Con eso yo creo que ya la gente puede venir. Yo creo que sí. Pues muchísimas gracias, maestro. Nada, que Dios los bendiga. Amén.